Buen día con todos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el proceso de cumplimiento. Mi nombre es Arnold Uriel Carrillo Mamani. Bueno, tenemos en esta parte como introducción o como primer planteamiento que el proceso de cumplimiento es un proceso constitucional, ¿no? El que tiene por objeto inmediato que los jueces ordenen a las autoridades y funcionarios públicos que cumplan con los mandatos que se derivan de una norma de rango legal o reglamentario y los actos administrativos de carácter general o particular. Pues estos se pronuncian expresamente cuando las normas legales del ordenamiento emiten una resolución administrativa o dictan un reglamento. Como objetivo inmediato, el proceso de cumplimiento tiene por finalidad proteger el derecho fundamental a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y actos administrativos. Todo ello frente a actos omisivos de los funcionarios o autoridades públicas en este caso. También tenemos que el derecho deriva de la interpretación conjunta del artículo 3, en este caso 43, cláusula del Estado Social y Democracia de Derecho, y 45, origen y límites del ejercicio del poder de nuestra Constitución. Pues en algún momento se discutió también sobre mucho la naturaleza constitucional u ordinaria del proceso de cumplimiento, puesto que ello señala que su objeto, al estar vinculado con el cumplimiento de normas y actos de administración pública, era de carácter administrativo y no constitucional. Teniéndolo también en términos generales, en este proceso de cumplimiento, a decir muchos, inclusive del Tribunal Constitucional, mediante los cuales particulares pueden reparar agravios de ciertos derechos e intereses subjetivos derivados del incumplimiento por parte de las autoridades o funcionarios públicos de mandatos establecidos en su norma con rango de ley o actos administrativos. Dicho proceso también se trata de un mecanismo instrumental compuesto de un conjunto de actos jurídicos procesales conectados entre sí de modo ordenado, a través del cual una o varias pretensiones litigiosas involucran a las partes por los justiciables, las cuales son resueltas por los órganos de la jurisdicción, aplicando el derecho objetivo y el objeto de restablecer la paz en la sociedad. Luego de ello tenemos que son los antecedentes, ¿no? En este caso tenemos los antecedentes doctrinarios, en la cual Arias en el 2013 nos indica que la acción de cumplimiento como una acción tutelar, el mismo concluye que la acción de un cumplimiento ante la mala voluntad o negligencia de la autoridad tiene como objeto básico determinar si las normas de índole constitucional o legal, en el sentido formal o material, fueron o no eficaces. Todo ello nos quiere decir que el objeto de esta acción constitucional no es de dar lugar a oír las excusas de las autoridades que se justifican, ¿no?, por el incumplimiento de las normas, sino el resguardo del Estado de Derecho, de la supremacía constitucional, el deber fundamental de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Pues los principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica justifican y fundamentan a la acción del cumplimiento. Luego de ello tenemos lo que son nuestros antecedentes legales, ¿no? Rengifo en el 2018, en su tesis Calidad de la sentencia sobre la acción de cumplimiento, encontró que en el expediente número 00942-2016 del Distrito Judicial de Ucayali, Portillo, concluye, ¿no?, que el rango de sentencias de primera y segunda instancia sobre la acción de cumplimiento aplicado a los parámetros legales, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes en el expediente ya antes mencionado, concluye que fueron de una calidad muy alta y alta. Esto no quiere decir que sí se ha venido cumpliendo o sí se ha venido regulando eficazmente lo que dicen dichas jurisprudencias. Luego de ello tenemos lo que son los antecedentes jurisprudenciales. En este caso, en la sentencia 0020 del 2005 y 0021 del 2005 también, a FOJ 16, en la cual se dice que si bien quienes interponen una demanda de inconstitucionalidad prima facie no persigue la tutela de intereses subjetivos, sino la defensa de la Constitución como norma jurídica y suprema, aun cuando se trata de un proceso fundamentalmente objetivo, es decir, un proceso en el que se realiza un juicio de compatibilidad abstracta entre dos fuentes de distintas jerarquías. También tiene una dimensión subjetiva en la medida que son fines esenciales de los procesos constitucionales, garantizado por la primacía de la Constitución en este caso, y la vigencia de la eficacia de los derechos fundamentales, según lo establece el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. En dicha sentencia, el control constitucional normativo de las ordenanzas y los gobiernos regionales del Cusco y Huánuco, su manifestación es de carácter objetivo del proceso de inconstitucionalidad y se ve superado por la consideración de los órdenes subjetivos a través de la interpretación de la Constitución y la argumentación jurídica.
lo cual realiza el Tribunal Constitucional en torno a los derechos fundamentales y la identificación cultural de la salud. En el primer caso se reconoció que el uso tradicional de la hoja de coca, en este caso en la región, la economía, la medicina y lo social de un específico colectivo. En el segundo, no omitiendo los nocivos efectos del tráfico ilícito, en este caso de drogas, en la de dignidad del ser humano, el derecho a la salud, la libertad de desarrollo y el bienestar personal de la familia. Luego de ello tenemos lo que vendría a ser ya el proceso de cumplimiento. Pues comenzando hasta este punto, debo de indicar que antes de iniciar un proceso de cumplimiento, el interesado debe de requerir al funcionario o autoridad renuente el cumplimiento de una norma legal o acto administrativo mediante una solicitud simple de fecha cierta. Y dicho persona debe tener el cargo de documento, lo cual le servirá como un medio de prueba para hacer cumplir con el requerimiento previo. Pues según el establecido en el artículo 67 del Código Procesal Constitucional, si se pretende que el cumplimiento de una norma legal o un reglamento, cualquier persona pueda presentar el requerimiento previo. En cambio, si esto se trata del cumplimiento de un acto administrativo, el requerimiento debe ser presentado en un cuyo favor se emitió el acto o por quien invoque los intereses de cumplimiento del deber omitido. Por ejemplo, un pensionista o familiar cercano suyo que quiera el cumplimiento de una resolución de una ONP, que le reconoce sus derechos de ser pensionista y de la ONP, en este caso, dicha entidad no lo ejecuta. Luego de 10 días de presentada la solicitud y no sea atendida esta o existe una respuesta del funcionario o autoridad en la que expresamente se niega a cumplir lo que se ha mandado, el interesado, en este caso afectado, tiene el expedito el derecho de acudir ante un juez constitucional para interponer una demanda del proceso de cumplimiento, de acuerdo a lo establece el artículo 69 del Código Procesal Constitucional. Y recordemos que no es necesario votar ningún recurso de procedimiento administrativo adicional. Pues si se trata de un caso vinculado a la defensa de intereses difusos o colectivos, la demanda puede ser presentada por cualquier persona, así como por la Defensoría del Pueblo, de acuerdo al artículo 67 del Código Procesal Constitucional. Y en este caso, el demandado en este proceso es el funcionario o autoridad pública renuente al cumplimiento del deber que ha omitido. En este caso, la demanda no sea la autoridad obligada, esta debe ser informada al juez, indicando a quien corresponde el cumplimiento del deber legal o administrativo omitido. Si hay duda en este caso respecto a quién corresponde el cumplimiento de este deber, el proceso seguirá con las autoridades demandadas. En todo caso, el juez constitucional deberá emplazar a la autoridad que, conforme al ordenamiento jurídico, resulta competente. Todo ello para dar cumplimiento al deber que ha sido omitido, de acuerdo al artículo 68 del Código Procesal Constitucional también. Y recordemos que en relación a la procedencia del proceso de cumplimiento en el artículo 70, se ha previsto que el régimen especial de causales de improcedencia, en dicho sentido, el proceso de cumplimiento no procede. Pues contra esta resolución emitida, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser objetos de control de un proceso de cumplimiento, pues las sentencias o resoluciones emitidas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, en el caso de los dos primeros, y en caso del tercero respecto a las resoluciones emitidas en materia electoral. Pues contra el Congreso el Congreso de la República, cuando se pretende exigir la aprobación o la insistencia de un proyecto de ley, y también para proteger los derechos que son protegidos por los procesos constitucionales de tutela de derechos, que tenemos el proceso de amparo, habeas corpus y habeas data. También tenemos que cuando se busca cuestionar la validez de un acto administrativo, en la medida de que el objeto de este proceso no es de control sobre la legalidad de la actuación administrativa, sino sobre el control sobre las omisiones al cumplimiento del deber o mandatos contenidos en las leyes, en el reglamento de actos administrativos. También cuando se pretenda que el funcionario o autoridad pública demandado ejerza potestades discrecionales, ello porque debe ser omitido cuyo control es objeto del proceso y debe ser inconsistente y de ineludible cumplimiento. Luego también recordemos que cuando no se requiera previamente por un documento de fecha cierta el cumplimiento del deber omitido de la función o la autoridad.
Pues una vez admitida a trámite la demanda, el proceso que sigue el proceso de cumplimiento es que resulte aplicable con las adaptaciones y crea conveniente el juez constitucional según las circunstancias del caso. Pues dicho proceso cabe el desistimiento solo por si la pretensión tiene por objeto el cumplimiento de un acto administrativo de carácter particular, lo que no cabe cuando se inicia para exigir el cumplimiento de una norma legal, de un reglamento o de un acto administrativo de alcance general. Ahora, sin perjuicio de otros elementos como la identificación de los hechos y la motivación, si la sentencia declara fundada, la demanda deberá, en los siguientes supuestos, determinar la obligación incumplida, precisar la orden y la descripción concreta de la conducta a incumplir, establecer el plazo perentorio para el cumplimiento del ordenamiento de la sentencia, que no puede exceder de 10, y contener, en este caso, cuando la conducta del demandante así lo exija, la autoridad o funcionario competente para iniciar las investigaciones para establecer responsabilidad disciplinaria o penal que corresponde de acuerdo al artículo 72 del Código Procesal Constitucional. También tenemos como causales de improcedencia que el juez, al calificar la demanda, está facultado para declarar su improcedencia, eliminar estas causales improcedencias establecidas en el Código Procesal Constitucional, tanto de carácter general como las específicas en el proceso de cumplimiento. También tenemos lo que es el contenido y la ejecución de la sentencia, ¿no? Recordando también que, siguiendo el artículo 17 del Código Procesal Constitucional y el artículo 47 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, la sentencia que resuelve el proceso de cumplimiento deberá contener la identificación del demandante, la identificación de la autoridad, funcionario o persona a quien provenga amenaza o violenta los derechos fundamentales, la determinación precisa del derecho vulnerando la consideración que ésta no ha sido vulnerada y la fundamentación que conduce a la decisión adoptada señalada en mandato concreto dispuesto. Y como conclusiones tenemos que el proceso de cumplimiento es un proceso constitucional singular, pues reúne a trámite sumarísimo y garantiza los procesos constitucionales. Para demandar el cumplimiento de una norma legal, la ejecución de un acto administrativo o la emisión de una resolución debe exigir el mandato vigente, cierto y claro, que no esté sujeto a controversias complejas ni a la interpretación dispares, de ineludible y obligatorio cumplimiento, que sea inconstitucional, excepcionalmente para tratarse de un mandato condicional, siempre que su satisfacción no sea compleja y no requiera una actuación probatoria. Reconocer un derecho inconstitucional del reglamento y permitir la individualización de beneficiarios. En sugerencias tenemos que el proceso de cumplimiento, al igual que el resto de los procesos constitucionales subjetivos, están destinados a la protección de posiciones jurídicas a favor de una persona o un grupo de personas o posiciones compuestas por un sujeto pasivo, un sujeto activo y un objeto. Sin embargo, no es necesariamente existente coincidencia que entre la relación material y la relación jurídica procesal. Asimismo, el Código prevé las formas de legitimación activa, legitimación personal, legítimo interés, legitimación pública cuando esta legitimación para exigir se emita un reglamento o norma de carácter general pendiente y legitimación para defender los bienes. Gracias.